Hubo un momento en televisión que duró apenas unos segundos. María Félix estaba sentada frente a las cámaras. Respondía a preguntas con la seguridad que la hizo famosa durante toda su vida. Nada parecía fuera de lo normal. Hasta que dijo una frase, una sola frase. El conductor sonrió. Algunas personas en el estudio también. La entrevista siguió como si nada hubiera pasado. Y, sin embargo, décadas después, esa misma frase sigue provocando la misma reacción. ¿De verdad dijo eso? Lo más extraño no es la confesión. Lo más extraño es que casi nadie se detuvo a preguntarse qué significaba realmente, porque cuando uno la escucha aislada parece una provocación más de María Félix. Pero cuando empiezas a reconstruir quién era la mujer que estaba hablando, cuando comparas esa entrevista con otras declaraciones, cuando revisas archivos, reportajes, testimonios y conversaciones que concedió a lo largo de los años, esa frase empieza a verse completamente distinta. Y ahí es donde esta historia deja de ser una simple anécdota televisiva. Se convierte en un misterio. Hoy vamos a descubrir 4 cosas. Primero, ¿qué dijo exactamente María Félix aquella noche y por qué sus palabras fueron mucho más polémicas de lo que parecían? Después veremos cómo esa confesión encaja con otras entrevistas que concedió durante distintas etapas de su vida y por qué existe un patrón que casi nadie ha señalado. Más adelante llegaremos a uno de los episodios que más alimentó las especulaciones alrededor de sus últimos años y de lo que ocurrió después de su muerte. Y al final, uniremos todas las piezas para responder una sola pregunta. ¿Qué quiso decir realmente María Félix? ¿Y por qué nadie logró explicarlo del todo? Te lo voy a ir avisando conforme lleguemos a cada uno de esos momentos. Porque si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que cambia por completo la manera de entender aquella confesión. Ahora bien, antes de seguir, hay que dejar algo muy claro. María Félix fue una de las mujeres más entrevistadas de la historia del espectáculo mexicano. Durante décadas habló con periodistas de distintos países, apareció en programas de televisión, concedió entrevistas para revistas y respondió preguntas sobre prácticamente todos los aspectos de su vida. Eso significa que existen cientos de horas de material y también significa otra cosa. Muchas frases que hoy circulan en Internet nunca fueron dichas por ella, o aparecen fuera de contexto, o fueron modificadas con el paso de los años. Por eso, en este documental vamos a trabajar únicamente con declaraciones documentadas, entrevistas verificables y hechos que puedan rastrearse. No hace falta exagerar una historia como esta. Créeme, ya es bastante inquietante por sí sola. Hay un detalle que suele pasar desapercibido. María Félix no improvisaba tanto como parecía. Quienes la entrevistaron en distintas épocas coinciden en que tenía un dominio extraordinario de la conversación. Sabía cuándo responder, sabía cuándo guardar silencio y, sobre todo, sabía lanzar frases que terminaban ocupando titulares al día siguiente. Era brillante para construir un personaje. Pero aquí viene lo interesante. Con el paso de los años, la línea entre el personaje y la persona empezó a volverse cada vez más difícil de distinguir, y eso provocó que muchas de sus declaraciones fueran interpretadas de formas completamente diferentes. Algunos pensaban que hablaba en serio, otros estaban convencidos de que solo provocaba, y unos cuantos creían que, de vez en cuando, decía mucho más de lo que realmente quería revelar. Precisamente una de esas noches ocurrió la confesión que da origen a este documental. Una confesión que durante años fue tomada como una simple extravagancia de la doña, hasta que alguien decidió volver a escucharla con mucha más atención, y fue entonces cuando aparecieron preguntas que nadie había hecho antes. Para entender aquella confesión hay que regresar primero al lugar donde ocurrió.
no a la infancia de María Félix, no a sus películas, ni siquiera al momento en que se convirtió en la doña. Hay que volver al estudio de televisión, porque el contexto cambia por completo el significado de sus palabras. La entrevista transcurría como tantas otras. Preguntas sobre su carácter, sobre los hombres que habían pasado por su vida, sobre el amor, sobre la fama. Era un terreno que conocía de memoria. Después de tantos años frente a periodistas, María Félix había desarrollado una habilidad extraordinaria: contestar exactamente lo que quería y dejar que los demás imaginaran el resto. Era rápida, irónica y, cuando quería descolocar a alguien, lo hacía con una facilidad impresionante. Más de un entrevistador terminó perdiendo el control de la conversación intentando seguirle el paso. Eso está documentado en decenas de entrevistas conservadas en archivos de televisión. Había algo en ella que llamaba muchísimo la atención. Nunca parecía sentirse obligada a caerle bien a nadie. Mientras muchas figuras públicas medían cuidadosamente cada palabra para evitar polémicas, María hacía casi lo contrario. Si una respuesta incomodaba, la decía. Si una opinión escandalizaba, también. Y si una frase podía convertirse en titular al día siguiente, mejor todavía. Por eso hay que tener cuidado con una idea muy repetida, que todo lo que decía era espontáneo. Lo curioso es que varios periodistas que convivieron con ella durante años describieron a una mujer mucho más estratégica de lo que aparentaba. Sabía perfectamente cuándo provocar una reacción y cuándo guardar silencio. Entendía el poder de una frase bien colocada delante de una cámara. No era casualidad, era parte de su manera de comunicarse. Y aquí viene un detalle que casi nunca se menciona. María Félix pertenecía a una generación de artistas que entendían la entrevista como un duelo. No iba únicamente a responder preguntas, iba a dominar la conversación, a veces con elegancia, a veces con humor, y otras con declaraciones que dejaban al entrevistador completamente desconcertado. Precisamente eso ocurrió aquella noche. En medio de una respuesta, lanzó una confesión relacionada con una práctica que, durante siglos, ha despertado fascinación, rechazo y toda clase de leyendas. Durante unos segundos hubo un silencio extraño. El conductor reaccionó con una mezcla de sorpresa y curiosidad, pero nadie profundizó demasiado. La conversación siguió adelante, como si acabara de pasar algo completamente normal. Y sin embargo, no lo era, porque años después, cuando esa entrevista volvió a circular, miles de personas se detuvieron exactamente en el mismo punto. Espérate, ¿qué fue lo que dijo? La frase existe, está grabada, puede verificarse. El problema nunca fue determinar si la dijo o no. El verdadero problema fue entender qué quería decir. Porque desde ese momento comenzaron dos historias completamente distintas. La primera sostenía que María Félix hablaba literalmente. La segunda defendía que todo formaba parte de su conocido gusto por provocar y romper las reglas de la conversación. Y entre esos dos extremos apareció un tercer grupo. Personas que comenzaron a revisar otras entrevistas concedidas por ella durante décadas. Lo hicieron buscando una respuesta muy sencilla. Era la única vez que había hecho una declaración así, o llevaba años dejando pequeñas pistas que casi nadie había conectado. Cuando esas entrevistas empezaron a compararse una junto a otra, el rompecabezas se volvió mucho más interesante, porque aquella confesión, en realidad, no estaba sola. Era una pieza más de un patrón que María Félix llevaba construyendo desde hacía muchísimo tiempo. Y fue precisamente ese patrón el que obligó a muchos a replantearse quién era realmente la mujer que estaba detrás del personaje conocido como la Doña. Cuando los investigadores comenzaron a revisar aquellas entrevistas con calma, ocurrió algo curioso.
La famosa confesión ya no parecía una frase aislada. Empezó a encajar con otras declaraciones que María Félix había hecho muchos años antes. Y eso cambiaba las cosas. Porque una provocación puede surgir una sola vez. Pero cuando una misma idea aparece repetidamente, en distintos momentos de la vida, frente a entrevistadores diferentes, vale la pena prestarle atención. Hay una característica de María Félix que prácticamente todos los periodistas que hablaron con ella describieron de manera muy parecida. Era casi imposible intimidarla. Podían preguntarle sobre dinero, sobre política, sobre la belleza, sobre los hombres, sobre el paso del tiempo. Ella respondía, y respondía como quería. No aceptaba que el entrevistador marcara el ritmo, lo marcaba ella. Eso explica por qué muchas de sus frases terminaron convirtiéndose en leyenda. Yo no soy humilde. La humildad es para los pobres. Yo no me acuesto con hombres por dinero, me acuesto con quien me da la gana. Varias de esas declaraciones están registradas en entrevistas y archivos audiovisuales. Algunas fueron pronunciadas exactamente como hoy se recuerdan. Otras han circulado durante años con pequeñas variaciones. Ese también es uno de los problemas cuando una figura pública se convierte en mito. Las palabras empiezan a mezclarse con la leyenda, pero hay algo que sí permanece constante. María construyó deliberadamente una imagen de mujer imposible de dominar. No quería parecer correcta, quería parecer inolvidable. Y vaya que lo consiguió. Ojo con esto, porque aquí aparece una pregunta que cambia por completo la investigación. ¿Y si la confesión televisiva no estaba dirigida al conductor? Y sí, en realidad, estaba dirigida al personaje que ella misma había construido durante décadas. Suena extraño, pero varios especialistas en comunicación han explicado que algunas figuras públicas terminan alimentando su propio mito cada vez que aparecen frente a una cámara. No necesariamente mienten, tampoco dicen toda la verdad. Seleccionan qué mostrar y qué ocultar para reforzar la imagen que desean proyectar. María Félix entendía ese juego mejor que casi nadie. Había aprendido que una frase poderosa podía durar mucho más que una película, y eso se puede rastrear. Basta revisar la cantidad de entrevistas donde, en lugar de responder directamente, desviaba la conversación con una ocurrencia, una ironía o una frase que dejaba al periodista pensando. Era una forma de mantener el control, siempre el control. Sin embargo, hay una diferencia enorme entre provocar y confesar. Por eso aquella declaración sigue siendo tan incómoda, porque incluso personas que conocían perfectamente el estilo de María Félix reconocieron años después que esa respuesta tenía un tono distinto, más seco, más directo, menos teatral. Ahí fue donde empezaron las interpretaciones. Unos aseguraban que simplemente estaba exagerando, como tantas otras veces. Otros sostenían que había dejado escapar una verdad disfrazada de humor. Y un tercer grupo planteó una posibilidad mucho más interesante, que la frase solo podía entenderse si se analizaba junto con la personalidad que María había construido durante toda su vida, porque detrás de la actriz existía una mujer obsesionada con no parecer vulnerable, jamás, ni frente a un periodista, ni frente al público, ni frente a quienes intentaban conocerla de verdad. Y entonces surge una duda que pone todo de cabeza. Si pasó décadas cuidando cada palabra que decía, ¿por qué justamente esa noche decidió pronunciar una frase que seguiría provocando preguntas mucho después de su muerte? La respuesta no está únicamente en esa entrevista. Hay que buscarla en otro lugar. En los episodios de su vida donde el personaje de la doña empezó a comerse poco a poco a la mujer que existía detrás de él. Hay una palabra que aparece una y otra vez
cuando periodistas, amigos y escritores intentan describir a María Félix. Control sobre su imagen, sobre su casa, sobre sus entrevistas, sobre sus relaciones y, sobre todo, control sobre la historia que el público conocía de ella. Eso explica algo que, de entrada, parece una contradicción. María hablaba muchísimo, pero revelaba muy poco. Podía conceder una entrevista de 1 hora y terminar sin responder la única pregunta que realmente le habían hecho. No era casualidad, era una habilidad que fue perfeccionando durante décadas. Lo curioso es que, cuanto más hablaba, más crecía el misterio, y eso no ocurre por accidente. Hay periodistas que contaron una anécdota muy parecida después de entrevistarla. Llegaban convencidos de que, esta vez sí, lograrían conocer a la verdadera María Félix. Salían fascinados, pero con la sensación de que seguían sin conocerla. Era como perseguir un espejismo. Creías tenerla enfrente y, de pronto, ya estaba en otro lado. Ahí radica buena parte de su leyenda, porque la doña no era únicamente un personaje de cine, también era un personaje fuera de las cámaras. Uno construido con muchísimo cuidado. Hay un detalle que dice más de ella que muchas entrevistas completas. María Félix repetía constantemente que no le interesaba agradarle a nadie. Decía que prefería provocar admiración antes que lástima, respeto antes que compasión y poder antes que simpatía. Esa manera de entender la vida aparece reflejada en numerosas conversaciones que sostuvo durante distintas etapas de su carrera. No siempre con las mismas palabras, pero sí con la misma idea. Nunca permitir que alguien la viera débil. Nunca. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante. Porque cuando una persona pasa tantos años construyendo un personaje casi invulnerable, cualquier confesión adquiere un peso completamente distinto. No se trata únicamente de lo que dice, se trata de preguntarse, ¿por qué decidió decirlo? Fíjate bien, María podía esquivar prácticamente cualquier pregunta incómoda. Lo había demostrado durante décadas. Entonces, si respondió de esa manera aquella noche, fue porque quiso hacerlo. Nadie la obligó, nadie la sorprendió, nadie la acorraló. Eso vuelve todavía más desconcertante aquella frase, porque rompe una regla que ella misma había seguido durante toda su vida, la de controlar absolutamente cada palabra. Y ojo, aquí no estamos diciendo que confesara un delito, ni mucho menos. Tampoco que estuviera revelando un secreto oculto. No hay ninguna evidencia que permita afirmar algo así. Lo que estamos investigando es otra cosa. ¿Por qué una mujer que dominaba tan bien el lenguaje eligió precisamente esas palabras? Esa pregunta empezó a obsesionar a varios investigadores y periodistas que habían seguido su trayectoria, y conforme revisaban más material de archivo, apareció otro elemento que no podía ignorarse: la fascinación de María Félix por la muerte, no en un sentido morboso, mucho menos criminal, sino como tema de conversación. En distintas entrevistas habló de ella con una naturalidad poco común. Reflexionó sobre el paso del tiempo, sobre el envejecimiento, sobre los funerales, sobre la fama después de morir. Mientras otras celebridades evitaban esos temas, ella parecía enfrentarlos sin rodeos, como diciendo, ¿y cuál es el problema? Ese rasgo de su personalidad ayuda a entender por qué algunas de sus declaraciones resultaban tan desconcertantes. María no hablaba para tranquilizar al público, hablaba para sacudirlo, y, a veces, lo conseguía mucho más de lo que imaginaba, porque años después de aquella entrevista, cuando su muerte volvió a colocar su nombre en todos los periódicos, muchos recordaron inmediatamente esa confesión y empezaron a preguntarse si, sin darse cuenta, había dejado una pista sobre la mujer que existía detrás del mito.
Lo que ocurrió después alimentó todavía más esa sensación, porque ni siquiera su despedida estuvo libre de polémica. Y hubo un episodio ocurrido tras su muerte que volvió a poner aquella vieja confesión en el centro de todas las conversaciones. El 8 de abril de 2002, María Félix murió mientras dormía en su casa de la Ciudad de México. Tenía 88 años. La noticia dio la vuelta al país en cuestión de minutos. Y no era para menos. Se iba una de las figuras más grandes del cine mexicano. Una mujer que había construido una leyenda durante más de medio siglo. Los homenajes comenzaron casi de inmediato. Los noticieros interrumpieron su programación. Las primeras planas volvieron a llenarse con su imagen. Parecía el cierre natural de una vida extraordinaria. Pero, como tantas otras veces en la historia de María Félix, las cosas no tardaron en complicarse. Hay algo que llama la atención. Incluso después de su muerte, seguía siendo capaz de provocar conversaciones, rumores y titulares. Era como si la doña se negara a abandonar el escenario. Y uno de los episodios que más alimentó esa sensación ocurrió varios años después. No fue un escándalo amoroso, no apareció una entrevista inédita, no salió un diario secreto. Lo que ocurrió fue mucho más inesperado. Su tumba volvió a convertirse en noticia. En 2019, la Asociación Nacional de Actores, conocida como la ANDA, informó públicamente que los restos de María Félix serían exhumados para ser trasladados dentro del mismo panteón donde descansaban. La razón oficial era un proceso administrativo relacionado con la reorganización de espacios funerarios y la situación de distintas criptas pertenecientes a la institución. Eso está documentado. No hubo una investigación criminal. No existía ninguna autoridad buscando pruebas. No se trataba de abrir un caso oculto. Era un procedimiento administrativo. Sin embargo, la palabra exhumación tiene un efecto muy particular sobre la imaginación de la gente. Basta escucharla para que empiecen las especulaciones. Y eso fue exactamente lo que pasó. En cuestión de horas, comenzaron a circular versiones de todo tipo, que si habían encontrado algo extraño, que sí existía un secreto escondido, que si la verdadera razón era otra. Ninguna de esas historias fue respaldada por evidencia, pero demostraban algo muy interesante. Décadas después, María Félix seguía siendo una mujer alrededor de la cual era muy fácil construir mitos. Y aquí aparece una conexión que casi nadie hizo en ese momento. Mientras los medios hablaban de la exhumación, muchas personas volvieron a compartir aquella vieja entrevista, la de la famosa confesión, como si ambas cosas estuvieran relacionadas. No lo estaban. No existe ninguna evidencia que vincule la exhumación con aquella declaración televisiva. Pero, en la memoria colectiva, ambas historias comenzaron a mezclarse. Y eso dice mucho más sobre la fuerza del personaje que sobre los hechos. Porque cuando una figura pública se convierte en leyenda, cada acontecimiento nuevo parece confirmar los misterios anteriores, aunque, en realidad, no tengan relación entre sí. Eso ocurre con frecuencia en personajes históricos de enorme impacto cultural. Las coincidencias empiezan a interpretarse como señales. Los silencios se convierten en secretos. Y cualquier frase termina adquiriendo un significado casi profético. María Félix conocía perfectamente ese mecanismo. Lo había utilizado durante toda su vida. Por eso resulta tan difícil separar dónde terminaba la mujer y dónde comenzaba el mito. Pero hay algo que todavía faltaba por revisar. Hasta ahora hemos hablado de lo que María decía frente a las cámaras, de cómo administraba su imagen y de lo que ocurrió después de su muerte. Sin embargo, todavía queda una pieza que cambia por completo el rompecabezas.
porque hubo personas que convivieron con ella cuando las cámaras se apagaban. Amigos, periodistas, escritores, colaboradores y, aunque no siempre coincidían entre sí, muchos terminaron describiendo exactamente el mismo rasgo de su personalidad, un rasgo que hace que aquella confesión deje de parecer una simple ocurrencia y empiece a verse como una ventana muy pequeña hacia la verdadera María Félix. Cuando las cámaras se apagaban, María Félix seguía siendo María Félix. Eso puede sonar obvio, pero no lo es. Muchos artistas construyen un personaje para el público y otro completamente distinto en la vida privada. Con ella, las cosas eran más complicadas. Periodistas que la trataron durante años, como Elena Poniatowska, así como escritores, fotógrafos y personas cercanas, coincidían en un punto. María podía ser extraordinariamente amable o demoledoramente fría. Dependía del momento, dependía de la persona y, sobre todo, dependía de si sentía que alguien intentaba invadir el territorio que ella consideraba suyo. Su territorio no era únicamente su casa, ni sus joyas, ni su carrera, era su intimidad. Y ahí sí que no dejaba pasar a cualquiera. De hecho, hay una costumbre suya que se repite en distintos testimonios. Le fascinaba observar a la gente antes de hablar. Escuchaba, medía, calculaba, y solo entonces decidía hasta dónde iba a dejar entrar a la otra persona. No se la ponía fácil a nadie, recordaron varios entrevistadores años después. Y eso explica por qué muy pocas personas aseguraban conocer realmente a María Félix. Conocer al personaje era relativamente sencillo. Conocer a la mujer, esa ya era otra historia. Hay un detalle que vale oro para entender todo este documental. María rara vez hablaba directamente de sus emociones. Si una pregunta apuntaba hacia un terreno demasiado personal, normalmente respondía con una ironía, con una frase ingeniosa, con un comentario que hacía reír a todos. Y asunto arreglado. Era una forma elegante de cambiar de tema sin que casi nadie se diera cuenta. Por eso la famosa confesión resulta tan desconcertante, porque por un instante parece romper ese patrón, como si hubiera bajado la guardia, aunque solo fuera unos segundos. Ojo, no estamos diciendo que esa noche decidiera revelar toda la verdad sobre sí misma. No hay ninguna evidencia que permita sostener algo así. Lo que sí podemos observar es que aquella respuesta tenía menos filtros que muchas otras, y eso hizo que varias personas comenzaran a escucharla de otra manera. Aquí aparece otra pieza importante. María Félix disfrutaba jugando con las expectativas de los demás. Si el público esperaba una respuesta elegante, ella soltaba una frase brutal. Si el entrevistador buscaba una confesión sentimental, respondía con humor. Y si alguien intentaba provocarla, casi siempre terminaba siendo ella quien dominaba la conversación. Era un juego psicológico, y según quienes la conocieron, le encantaba ganarlo. Pero incluso los mejores jugadores dejan escapar una pista de vez en cuando. Lo curioso es que esa pista nunca estuvo escondida. Siempre estuvo grabada, a la vista de todos. Simplemente, nadie la había relacionado con el resto de las piezas. Hay otra constante que empieza a llamar la atención cuando revisa sus entrevistas completas, y no solo las frases que se hicieron famosas. María hablaba muchísimo de libertad. No utilizaba siempre esa palabra, pero la idea aparecía una y otra vez. Libertad para amar, libertad para trabajar, libertad para gastar su dinero, libertad para decir lo que pensaba y, sobre todo, libertad para no pedir permiso. Esa obsesión ayuda a entender buena parte de su personalidad pública, porque quien pasa la vida defendiendo su libertad suele reaccionar con fuerza cuando siente que alguien intenta imponerle límites.
Eso ocurrió en varias etapas de su vida, según distintos testimonios y entrevistas. Y también explica por qué rechazaba cualquier intento de convertirla en una mujer correcta. Ella no quería ser correcta, quería ser inolvidable. Y vaya, si lo logró. Pero todavía queda una pregunta incómoda. Si María Félix controló durante décadas casi todo lo que el público sabía sobre ella, ¿por qué permitió que justamente esa confesión sobreviviera sin intentar aclararla nunca? Porque oportunidades no le faltaron. Y, sin embargo, eligió dejar que el misterio siguiera creciendo, como si, en el fondo, le divirtiera que el mundo continuara intentando descifrar una frase cuya respuesta quizás solo conocía una persona, ella misma. Hay algo que suele pasar cuando una figura pública se convierte en leyenda. Con el tiempo, la gente deja de escuchar lo que dijo y empieza a escuchar lo que cree que quiso decir. Eso fue exactamente lo que ocurrió con María Félix. Su famosa confesión comenzó a viajar de programa en programa, de periódico en periódico y años después, de internet en internet. Cada persona le daba un significado distinto. Algunos la citaban como prueba de su carácter irreverente. Otros aseguraban que reflejaba su forma de entender la vida. Y no faltaron quienes construyeron teorías completas alrededor de una frase pronunciada en apenas unos segundos. Lo curioso es que muy pocos hicieron el ejercicio más sencillo, escuchar la entrevista completa, porque una frase aislada casi nunca cuenta toda la historia. El tono, la pausa, la pregunta que la provocó, la reacción del conductor, todo eso también forma parte del mensaje. Y cuando se revisa el material completo, aparece un detalle muy interesante. María no parecía escandalizada por lo que acababa de decir, ni intentó corregirse, ni aclaró que estuviera bromeando. Simplemente continuó hablando, como si aquella respuesta fuera perfectamente normal. Eso explica por qué el misterio sigue vivo, porque dejó espacio para interpretar. Y María entendía mejor que nadie el poder de una interpretación. Hay periodistas que decían que una buena entrevista con ella no terminaba cuando apagaban la cámara. Empezaba al día siguiente, cuando todo el mundo discutía qué había querido decir. Era una forma brillante de mantenerse presente, sin necesidad de buscar el escándalo de manera evidente. Y aquí viene otro detalle que vale la pena mirar con calma. A diferencia de muchas celebridades, María Félix nunca intentó construir una imagen de mujer perfecta. Jamás. Reconocía sus defectos. Se burlaba de sí misma cuando le convenía. Podía mostrarse orgullosa, vanidosa o desafiante sin el menor problema. No necesitaba parecer cercana. Necesitaba parecer auténtica, aunque esa autenticidad estuviera cuidadosamente administrada, porque una cosa no cancela la otra. Se puede ser auténtico y al mismo tiempo elegir qué partes de uno mostrar al mundo. Eso es exactamente lo que hacen muchas figuras públicas. Pero María llevaba ese juego a otro nivel. No respondía para satisfacer la curiosidad del entrevistador, respondía para dirigir esa curiosidad hacia donde ella quería, y casi siempre lo conseguía. Ahora bien, existe una pregunta que durante años quedó completamente opacada por la polémica. No es si aquella confesión era verdadera. La pregunta realmente interesante es otra. ¿Por qué seguimos hablando de ella tantos años después? La respuesta tiene muy poco que ver con la frase, y muchísimo con la mujer que la pronunció, porque si esa misma declaración hubiera salido de boca de cualquier otra actriz de su época, probablemente hoy casi nadie la recordaría, pero salió de María Félix, una mujer que construyó toda su carrera desafiando lo que los demás esperaban de ella. Eso convierte cualquier declaración en una pieza más del personaje. Y ahí está la trampa.
Durante décadas hemos intentado resolver el misterio únicamente analizando sus palabras, cuando quizá debimos observar sus silencios, porque hubo temas sobre los que María hablaba sin ningún problema, y hubo otros, muy pocos, la verdad, sobre los que levantaba un muro casi imposible de atravesar. Es justamente en esos silencios donde varios biógrafos creen que puede encontrarse la clave para entender aquella confesión, no porque escondieran un secreto extraordinario, sino porque revelan algo mucho más humano, la diferencia entre la mujer que el público creía conocer y la mujer que ella decidió proteger hasta el último día de su vida. Y créeme, cuando ambas empiezan a separarse, la famosa confesión deja de parecer una extravagancia. Empieza a sentirse como una grieta, muy pequeña, pero suficiente para asomarse, aunque solo fuera por un instante, detrás del personaje llamado la Doña. Hay un error que se repite una y otra vez cuando se habla de María Félix: pensar que toda su historia puede resumirse en una sola frase, la famosa confesión. Su carácter, sus matrimonios, su belleza, cualquiera de esas piezas por sí sola resulta insuficiente, porque María Félix fue mucho más difícil de clasificar de lo que a veces nos gusta admitir, y eso explica por qué, incluso hoy, sigue provocando discusiones. Mientras preparábamos esta investigación, apareció un detalle que vale la pena detenerse a mirar. Las personas que más la admiraban y las que más la criticaban coincidían en algo. Ambos grupos estaban convencidos de conocer a la verdadera María Félix. Pero cuando comparas entrevistas, memorias, reportajes y testimonios, descubres que muchas veces están describiendo mujeres completamente distintas. Para unos era generosa, para otros distante. Algunos la recordaban divertida y capaz de reírse durante horas. Otros hablaban de una mujer severa, casi intimidante. ¿Quién tenía razón? Probablemente todos, porque una persona no se comporta igual con todo el mundo, y María menos que nadie. Hay un rasgo de su personalidad que aparece con bastante frecuencia en quienes convivieron con ella. Le gustaba elegir quién podía acercarse. No soportaba la familiaridad impuesta. Si alguien pretendía ganarse su confianza demasiado rápido, normalmente encontraba una puerta cerrada. En cambio, cuando ella decidía abrir esa puerta, podía mostrarse sorprendentemente afectuosa. Ese contraste desconcertaba a mucha gente y alimentaba todavía más el misterio, porque era imposible predecir con cuál María Félix ibas a encontrarte. Ahora piensa por un momento en la famosa confesión. Si la pronunció una mujer que disfrutaba confundiendo a los demás, ¿no sería lógico que también hubiera dejado espacio para distintas interpretaciones? No porque quisiera engañar, sino porque nunca le interesó explicarse demasiado. Eso también formaba parte de su forma de entender la vida. Hay una frase que repetía con frecuencia y que ayuda a entender esa postura: que hablen de mí aunque sea bien. La cita suele aparecer con ligeras variaciones dependiendo de la entrevista o la publicación, pero la idea era siempre la misma. Prefería despertar conversación antes que pasar inadvertida. Y vaya, si lo consiguió. Décadas después, seguimos analizando una respuesta que apenas ocupó unos segundos frente a una cámara. Eso no ocurre con cualquier personaje público. Ocurre con quienes entienden que una buena historia nunca se cuenta por completo. Siempre deja una puerta entreabierta, siempre deja una duda, siempre obliga al otro a completar el rompecabezas. Pero aquí viene lo más interesante de todo. Conforme uno revisa más entrevistas de María Félix, da la impresión de que disfrutaba viendo cómo los demás intentaban descifrarla, como si dijera, sin decirlo: puedes escucharme todo lo que quieras. Nunca vas a conocerme por completo. Y quizá
esa sea la razón por la que la famosa confesión sigue viva. No porque esconda un gran secreto, sino porque nos enfrenta a una realidad mucho más incómoda. La posibilidad de que llevemos décadas intentando encontrar una única explicación para una mujer que jamás permitió que la encerraran en una sola versión de sí misma. Sin embargo, todavía queda una pieza, la más importante de todas, porque hasta ahora hemos hablado de lo que María dijo, de cómo hablaba y de cómo el público interpretó sus palabras. Pero aún no hemos respondido la pregunta central. ¿Qué quiso decir realmente aquella noche? La respuesta no está en una frase, está en la suma de todas las piezas que acabamos de reconstruir. Y cuando se unen, el significado cambia por completo. Antes de llegar a la última conclusión, hay que hacer algo que casi nunca se hace con esta historia: olvidarnos por un momento de la leyenda y escuchar únicamente la evidencia. Si revisamos todo lo que hemos visto hasta ahora, aparecen 4 hechos que sí pueden sostenerse con documentos, entrevistas y archivos. El primero: María Félix pronunció aquella confesión en televisión. No es un rumor, la grabación existe y puede consultarse. El segundo: nunca ofreció una aclaración pública que eliminara por completo las distintas interpretaciones que surgieron alrededor de esa frase. El tercero: a lo largo de su vida construyó deliberadamente un personaje público basado en la provocación, el control de su imagen y el uso de respuestas que descolocaban a quienes la entrevistaban. Y el cuarto: después de su muerte, cualquier episodio relacionado con ella, incluida la exhumación de sus restos o la difusión de viejas entrevistas, terminó reforzando una leyenda que llevaba décadas creciendo. Eso sí puede demostrarse. Todo lo demás hay que analizarlo con mucho cuidado, porque es justo ahí donde nacen los mitos. Y María Félix tuvo muchísimos. Algunos aseguraban que jamás mostraba emociones. Otros decían que todo en ella era un personaje. También hubo quienes afirmaban que, detrás de aquella apariencia imponente, existía una mujer profundamente sensible. Ninguna de esas afirmaciones puede resumir por completo a una persona, y probablemente ese sea el mayor error que hemos cometido con María Félix durante décadas: intentar reducirla a una sola versión. La actriz, la mujer fatal, la millonaria, la provocadora, la doña, como si cualquiera de esas etiquetas bastara para explicar una vida entera. No basta. Hay algo que me llama especialmente la atención. Mientras más entrevistas completas escuchas, menos parece interesarle convencer al público de que la entiendan. Es más, da la impresión de que disfrutaba dejando preguntas abiertas, como si el misterio también formara parte de su legado. Y, pensándolo bien, lo consiguió, porque hoy seguimos aquí, analizando una respuesta que pronunció hace décadas, intentando descubrir si hablaba en serio, si estaba ironizando, si estaba jugando con el entrevistador, o si, por un instante, dejó escapar una parte de sí que normalmente mantenía bajo llave. Quizá nunca podamos responderlo con absoluta certeza, pero eso no significa que la investigación haya sido inútil. Al contrario, porque, conforme fuimos reuniendo las piezas, ocurrió algo que al principio parecía imposible. La pregunta dejó de ser ¿qué significaba aquella confesión? La verdadera pregunta pasó a ser ¿por qué sentimos tanta necesidad de encontrar una explicación única? Tal vez porque estamos acostumbrados a pensar que las personas extraordinarias deben tener respuestas extraordinarias. Y María Félix nunca funcionó así. Su vida estuvo llena de contradicciones, de frases contundentes, de silencios igual de poderosos, de momentos en los que parecía decir exactamente lo que pensaba, y de otros en los que parecía disfrutar
viendo cómo el mundo intentaba descifrarla. Eso convierte su famosa confesión en algo muy distinto a una simple anécdota televisiva. La convierte en un espejo. Cada generación la escucha de una manera diferente. Cada espectador cree encontrar un significado distinto, y quizá esa era la última jugada de María Félix. No entregar una respuesta, sino dejar una pregunta que siguiera viva mucho después de que ella ya no estuviera. Y es precisamente ahí donde esta historia termina de cobrar sentido, porque la respuesta definitiva no estaba escondida en aquella entrevista. Estaba en la mujer que decidió pronunciar esas palabras, sabiendo perfectamente que el mundo seguiría intentando entenderlas mucho tiempo después de que las cámaras dejaran de grabar. Si algo demuestra esta historia, es que la famosa confesión nunca fue el verdadero misterio. El verdadero misterio siempre fue María Félix, porque después de revisar entrevistas, archivos de televisión, reportajes, biografías y testimonios, la conclusión no apunta hacia un secreto oculto ni hacia una revelación extraordinaria. Apunta hacia algo mucho más interesante. María Félix pasó buena parte de su vida construyendo un personaje tan poderoso que terminó convirtiéndose en el filtro a través del cual el mundo interpretó absolutamente todo lo que decía. Ese personaje tenía un nombre: la Doña. Era fuerte, irreverente, inalcanzable, orgullosa y, sobre todo, impredecible. Por eso, aquella confesión sigue provocando tantas preguntas, no porque existan pruebas de que escondiera una verdad escandalosa, sino porque salió de una mujer que llevaba décadas jugando con las expectativas de quienes intentaban entenderla. Quizá esa fue su mayor obra, no una película, no una entrevista, ni siquiera una frase. Su mayor obra fue construir un personaje tan sólido que más de 20 años después de su muerte, seguimos intentando descubrir dónde terminaba la Doña y dónde empezaba María. Eso cambia por completo la pregunta con la que iniciamos este documental. Al principio nos preguntábamos, ¿qué quiso decir realmente con aquella confesión? Ahora la pregunta es distinta. ¿Y si nunca quiso que existiera una única respuesta? Piénsalo por un momento. Durante toda su carrera rechazó que otros decidieran quién debía ser. No permitió que la prensa la definiera. No aceptó que la sociedad le dijera cómo debía comportarse. Ni siquiera dejó que sus entrevistadores controlaran una conversación. Entonces, ¿por qué iba a entregar una explicación definitiva sobre una frase que mantenía vivo el misterio? Visto así, el silencio posterior también comunica, y comunica muchísimo, porque María tuvo años para aclarar esa declaración si hubiera querido hacerlo. Concedió entrevistas, habló con periodistas, siguió apareciendo frente a las cámaras, y sin embargo, nunca sintió la necesidad de borrar esa duda, tal vez porque entendía algo que muy pocas figuras públicas comprenden. Las respuestas cierran las historias. Las preguntas las mantienen vivas, y la suya sigue viva, no porque existan documentos secretos, no porque haya una conspiración, no porque aparecieran pruebas ocultas después de su muerte. Sigue viva porque María Félix convirtió su propia vida en una conversación que nunca terminó. Eso explica por qué la exhumación de sus restos volvió a ocupar titulares. ¿Por qué una vieja entrevista sigue acumulando millones de reproducciones? ¿Y por qué nuevas generaciones siguen descubriendo a una mujer que se negó a vivir según las reglas de su tiempo? Quizá esa sea la respuesta más honesta que puede ofrecer esta investigación. No encontramos una confesión capaz de cambiar la historia de María Félix. Encontramos algo mucho más valioso:
Descubrimos que aquella frase solo podía entenderse cuando se colocaba junto a todas las demás piezas de su vida, y, al hacerlo, la confesión dejó de parecer una extravagancia. Se convirtió en una extensión natural de una mujer que nunca habló para complacer a nadie. Habló para dejar huella. Y visto el tiempo que seguimos hablando de ella, lo consiguió. Ahora me gustaría conocer tu opinión. Después de escuchar toda la historia, ¿tú cómo interpretas aquella confesión? ¿Crees que María Félix hablaba completamente en serio, que estaba jugando con el entrevistador o que, como hacía tantas veces, dejó que cada quien sacara sus propias conclusiones? Te leo en los comentarios, porque estoy seguro de que habrá interpretaciones muy distintas. Y si disfrutas este tipo de investigaciones construidas a partir de archivos, entrevistas y hechos documentados, suscríbete. Aquí no buscamos alimentar mitos. Buscamos entender por qué nacieron y qué hay realmente detrás de ellos. Porque el siguiente caso también comienza con una sola frase, una frase que parecía insignificante, hasta que alguien decidió escucharla con atención.